Hola a todos, bienvenidos a esta charla introductoria sobre el modelo BEM de gamificación. Estos videos están diseñados para acompañar con elementos de profundización teórica, las partes más prácticas de los trabajos que hacemos alrededor de nuestro trabajo en gamificación. Y la idea detrás de estos videos es que ustedes puedan entender qué es lo que mueve el modelo BEM, que está muy centrado en temas de ciclos de aprendizaje, ciclos de retroalimentación, motivación humana, entender cómo se construye este modelo para poderlo efectivamente aplicar en diferentes instancias como aulas de clase o sistemas de engagement. Entonces, para eso vamos a arrancar. Estos videos van a estar partidos en segmentos más cortos, alrededor de unos capítulos que ayuden a entender efectivamente cómo rompemos la información, cómo la vamos a ir desglosando para poder efectivamente llegar a unos niveles de conocimiento más altos a nivel de gamificación. Y en este primer video lo que vamos a ver es precisamente cómo se construyen sistemas de cambio conductual, cuáles son los modelos de cambio conductual y por qué gamificación funciona muy bien. Entendiendo que cambio conductual no lo vamos a ver sencillamente como la manipulación de conductas, sino como procesos de aprendizaje, que una conducta aprendida puede llegar a habituarse y evidentemente el aprendizaje genera conductas habituadas, pero que fundamentalmente lo que nos interesa a través de gamificación es aprovechar el poder del juego para efectivamente generar procesos de aprendizaje profundos que hagan que las personas efectivamente se transformen. Y en ese sentido, lo primero es entender que la misión que vamos a tener acá es ir más allá de los sistemas conductistas de gamificación, aquellos que arrancan en el 2010 y que se fundamentan principalmente en el uso de recompensas extrínsecas como los puntos, las medallas, las tablas de líderes, los premios, todos estos sistemas que de alguna manera se han vuelto parte del uso común y de las herramientas de trabajo de aquellos que quieren trabajar con gamificación y que de alguna forma son supremamente peligrosos, especialmente en aras de procesos de aprendizaje. Si yo quiero armar un sistema de gamificación más centrado en procesos de aprendizaje, hablar de puntos, medallas, tablas de líderes y premios se siente como ponerle chocolate al brócoli, y de esto seguramente hablaré más adelante a lo largo de estos videos, pero fundamentalmente lo más importante es entender que un proceso de gamificación es un proceso de diseño, no es una herramienta de coger cajitas de herramientas y ponerlas en mi clase o en mi sistema gamificado, en mi aplicación, en mi plataforma, y que con eso ya voy a generar engagement. Los diseñadores de juegos trabajan en paradigmas de diseño de juegos profundos y sofisticados, y parte de entender los procesos de motivación que hay detrás de una mecánica puede ayudarlo a uno a construir mejores mecanismos de juego, mejores sistemas de retroalimentación. Entonces, esta primera sesión es el modo tutorial. ¿Sí? Todos los juegos arrancan con un modo tutorial y tenemos que primero aprender algunos conceptos básicos de transformación cultural, aprendizaje y dónde está gamificación, estas diferencias entre gamificación conductual y significativa, y vamos a tratar de verlo de una manera visual. Entonces, arrancando con el tutorial, vamos a comenzar primero explicando algunos métodos típicos de cambio conductual. Voy a tratar de contraponer algunos métodos, voy a hacer como contraposición binaria de algunos métodos, pero en últimas existen todos estos. Probablemente podríamos hablar de que existen muchos más, pero pues dentro de esos métodos que existen, yo creo que de alguna manera se pueden clasificar en 6 grandes grupos. El primer grupo es el método conductual. El método conductual es aquel que parte del aprendizaje alrededor del conductismo y que tiene que ver con utilizar el premio y el castigo como motor de cambio, ¿no? Es la idea detrás del conductismo operante, ¿sí? Está el conductismo clásico hablándonos de cómo nosotros podríamos condicionar ciertas conductas para que la anticipación y la expectativa hiciera que efectivamente reaccionáramos ante ciertos estímulos de cierta manera, como el perro de Pavlov, en el que
Pavlov ponía una campana para que los perros empezaran a babear, el perro empezara a babear antes de recibir la comida, y entonces ese tipo de conductismo habla más de cómo efectivamente el cerebro funciona ante la anticipación de un estímulo placentero, y precisamente cómo un estímulo placentero nos genera estos sistemas de anticipación que son supremamente poderosos y que se utilizan en los juegos, Pero después viene el conductismo, digamos el condicionamiento operante, con una modalidad mucho más sofisticada porque implica procesos de aprendizaje. Skinner quería enseñarle a las palomas a leer, que las ratas aprendieran ciertas conductas a través de ciertos estímulos, y esto lo hacía a través de sistemas de refuerzo. Y entonces el método conductual consiste fundamentalmente en utilizar sistemas de refuerzo que pueden estar asociados tanto al premio como al castigo, y en general implican un locus externo de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio no se da porque yo esté interesado en cambiar, sino porque el contexto de información que hay alrededor mío me lleva a desear cambiar. Y este sistema aún está muy enraizado, por ejemplo, en nuestros sistemas de educación. Nuestros sistemas de educación aún están muy fundamentados en el uso del premio y el castigo como motivador de aprendizaje. Vamos a ver por qué más adelante, a pesar de que tratamos de evitar el conductismo, por ejemplo, en sistemas de aprendizaje como los sistemas escolarizados y las instituciones educativas. De todas formas, es un método que sigue permeando los esfuerzos motivacionales. Cómo enganchar estudiantes o cómo enganchar aprendices o cómo enganchar usuarios, todavía se sigue utilizando mucho estos métodos de refuerzo, y se utiliza mucho, por ejemplo, en los juegos casuales, en los juegos de celular, en los juegos gratuitos, se utilizan mucho este tipo de refuerzos para tratar de mantener y dirigir las conductas de las personas. El método conductual muchas veces no tiene efecto en el largo plazo. Tiende a tener efecto en el corto plazo, pero en el largo plazo suele perder su poder motivacional por algo que se llama la extinción de conducta. Es en la medida que yo repito un estímulo una y otra vez, el proceso de recompensa en el cerebro va disminuyendo con el tiempo, y eso hace que cada vez el estímulo de la recompensa sea menos motivante para mí. Y entonces este sistema tiene varios problemas. El método de aprendizaje, por otro lado, es aquel en el que yo trato de poner a una persona en un ambiente seguro para que desarrolle ciertas habilidades antes de probarlas en el mundo real. Eso es lo que yo denomino método de aprendizaje. Yo permito que mi estudiante de ingeniería civil aprenda primero a armar puentes simulados en una clase a través de las fórmulas y simulaciones de todo tipo, antes de que vaya a hacer puentes en la vida real. Los simuladores son una forma de método de aprendizaje, ¿sí? Hay simuladores para todo, ¿sí? Simuladores para cirugías, para simuladores de aviones, simuladores de todo tipo, y se utilizan mucho, los juegos que tienen elementos de simulación se utilizan mucho dentro de esta noción de métodos de aprendizaje, porque de alguna manera u otra le permiten a las personas estar en ambientes donde pueden equivocarse de manera tranquila. Evidentemente, si nosotros, por ejemplo, habláramos nuevamente de instituciones educativas, las instituciones educativas están construidas bajo esta noción de la simulación, del ambiente seguro. Y sin embargo, el método conductual y el método de aprendizaje están todo el tiempo en choque, porque al tiempo que estamos diciendo queremos que la gente aprenda en ambientes seguros para que se sienta motivada, estamos movilizándolos demasiado a través de castigos que eliminan esa noción psicológica de seguridad, y por lo tanto el aprendizaje no necesariamente se siente como algo intrínseco, solamente se siente como intrínseco cuando yo entro a un curso porque lo deseé, porque yo quise ver este material. Y cuando uno quiere entrar a ver un material, el cerebro está mucho más abierto al nuevo aprendizaje. Cuando uno entra de manera coercionada, el cerebro tiende a disminuir su neuroplasticidad y está más pendiente de los estímulos dolorosos que los estímulos placenteros. Entonces, estos dos sistemas se relacionan mucho de alguna manera porque están muy embebidos en la forma en la que los seres humanos hoy en día aprendemos. Ahora, hay otros dos sistemas fundamentales que se utilizan en ambientes por ejemplo, ya no tanto en ambientes escolarizados, se utilizan mucho más en el desarrollo de aplicativos o en el desarrollo de empresas, en el desarrollo de sistemas, regulación, las leyes, y tienen
un espectro más amplio y ambos implican aprendizaje de todas formas. ¿Sí? Todo esto está centrado en la forma en que si hay cambio es porque de alguna manera nuestro cerebro está aprendiendo a manejar un entorno de información o está cambiando la forma en que se siente alrededor de ciertos estímulos. Y el primer método de estos es el método motivacional, que es uno de los métodos más utilizados por las startups y por los emprendedores para tratar de efectivamente movilizar a usuarios a utilizar nuevos dispositivos. Y eso implica un proceso de aprendizaje generalmente, porque cada vez que yo entro a una nueva red social me toca aprender a utilizar la red social. Yo tengo que romper la barrera de entrada del aprendizaje del no sé y no quiero saber. Tengo que romper esa barrera de entrada a través de ofrecerle y prometerle al usuario funciones y cosas que definitivamente ese usuario va a disfrutar profundamente. Entonces, dentro de esto, ¿qué hay? ¿Qué es lo que existe detrás del método motivacional? El método motivacional funciona entendiendo que los seres humanos tenemos deseos y dolores. Y si yo entiendo cuáles son los deseos y dolores que tiene un ser humano, que son intrínsecos a ese ser humano, yo puedo hacer que las personas se pongan metas, que deseen cosas nuevas. Incluso se dice mucho en disciplinas de diseño que casi que las necesidades se le crean al usuario. Y no es que se le estén creando, esas necesidades están, pero esas necesidades estaban de manera latente, no reconocida de manera consciente por la persona. Hasta que no ve el estímulo que le dice esto te cambia la vida, él no se da cuenta que necesitaba que su vida cambiara de alguna manera. Y eso es supremamente interesante a nivel de diseño. Temas como el design thinking, ¿sí? el pensamiento de diseño, o el game thinking, que es otra forma de design thinking, pero con juegos, el pensamiento de juego. Están todos construidos alrededor de la noción de si yo entiendo la motivación, puedo armar mejores sistemas que ayuden a resolver esos motivadores. Y de esa manera, yo como usuario, en la medida que utilizo el sistema, me enamoro del sistema porque me disminuye dolores o me permite cumplir deseos. Y eso me permite a mí ver el mundo de una manera diferente. Eso transforma la forma en la que yo veo el mundo y eso es lo que han hecho las redes sociales y por eso la transformación tan profunda que ha tenido la sociedad desde la existencia de las redes sociales o de los videojuegos incluso, de todos esos sistemas que son altamente enganchadores precisamente porque permiten construir vínculos emocionales muy profundos. Pero por el otro lado está el método sistémico. El método sistémico no parte de la motivación humana, es más extrínseco. Nuevamente viene de la transformación del mundo exterior y el método sistémico parte de entender que todos sistemas son sistemas regulados, que los sistemas tienen reglas, que tienen condiciones y que al haber condiciones y al haber consecuencias por seguir o no seguir o no optimizar ciertos sistemas, el cerebro empieza a tratar de buscar estrategias que optimicen el uso de esas reglas, a pesar de que yo no quiera ser perfectamente experto en un sistema, de todas formas me interesa entenderlo para saber cómo funcionar en él. Y en la medida que yo transformo un sistema de manera fuerte, especialmente si el sistema se transforma de manera muy rápida, lo primero que existen son barreras que se entienden como resistencia a la transformación, la resistencia al cambio, resiliencia al cambio. El ser humano trata de estar en estados de homeostasis, yo quiero sentir que controlo ciertas situaciones en mi vida, que tengo ya aprendí una habilidad, quiero utilizarla y me siento tranquilo utilizándola porque disminuye mi incertidumbre. Y en el momento en que hay cambios muy profundos, la incertidumbre aumenta y esa incertidumbre me puede hacer sentir fuera de control. Y entonces ante eso los usuarios reaccionan con desprecio. Pero a veces esos cambios generan también cambios más profundos. Piensen en la pandemia. El COVID-19 trae esto en consideración porque básicamente transformó de manera muy rápida la forma en que teníamos que interactuar los seres humanos y obligó a los humanos a encontrar nuevas estrategias. Personas que no utilizaban la tecnología aprendieron a utilizarla. Personas que no sabían dar clases digitales aprendieron hoy por lo menos hicieron su mejor esfuerzo en dar las mejores clases digitales posibles, ¿sí? Que el taller presencial se volvió virtual, que tocó digitalizar un montón de procesos que antes se hacían de manera presencial y esos sistemas hacen que el usuario se adapte al sistema. Muchas veces eso puede generar aprendizajes de largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el sistema se devuelve a una época prepandemia, si el sistema se devuelve a otra vez podemos movilizarnos libremente,
¿Qué puede suceder? Por un lado, algunas de esas conductas que aprendimos en pandemia que nos gustaron pueden permanecer en el tiempo, entonces puede que más gente se siga reuniendo de manera virtual, pueden seguir existiendo cosas, pero en el momento en que el sistema desaparece y su presión desaparece, los seres humanos empiezan también a adaptarse de nuevo al sistema anterior, y eso puede significar, por ejemplo, para muchas personas, quiero volver a la presencialidad porque la presencialidad me genera vínculo social, ¿sí? Entonces muchas de esas conductas desaparecen en la medida que el sistema también desaparece, y esa dependencia sistémica es muy difícil de lograr y se crea generalmente a través de sistemas de regulación y condicionamiento, de armar condiciones para no entenderlo como condicionamiento del otro tipo. Y finalmente está este último par, que es el método de los sesgos, ¿sí? Es el método de la economía conductual realmente, es el método de las heurísticas y los sesgos, es entender que nuestros cerebros, muchas de las decisiones que toman las toma de manera inconsciente, y que entrenar a nuestro cerebro a tomar decisiones inconscientes es una forma de aprendizaje que muchas veces no se siente como aprendizaje. Algunas veces ni siquiera realmente se está aprendiendo, a veces se está manipulando. Y cuando yo entiendo un sesgo ¿qué es? Mejor, primero me devuelvo. Primero entender la heurística. La heurística es las reglas que utiliza nuestro cerebro para tomar decisiones ante un contexto de información. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo muy poquita información, muy poquita data? ¿Cómo actúo? ¿Sí? O si tengo muchísima información, ¿cómo actúo? ¿Sí? O ante un cambio de información en mi ambiente, ¿eso cómo cambia la forma en que tomo decisiones? Y eso es lo que estudian los psicólogos o los científicos conductuales, que de alguna forma heredan de todas estas ciencias conductuales más viejas, que dicen, yo no puedo saber qué pasa dentro de la cabeza de la persona, pero puedo ver cómo se manifiesta eso en conductas, y sobre eso puedo hacer estudios de patrones de decisión, por ejemplo. Y los economistas conductuales, que arman presores, que arman un montón de sistemas para efectivamente tratar de manejar y dirigir la decisión del ser humano. Se sienten a veces tan manipuladoras, que es precisamente el tipo de sistemas que utiliza el mercado y la publicidad en muchos sentidos. Entonces, si yo tengo una escalera eléctrica y tengo unas escaleras normales, ¿cómo puedo hacer que la gente tienda a decir más utilizar las escaleras normales para que haga ejercicio? Porque la manipulación no necesariamente es en función de algo malvado, ¿no? Pero dirijo la decisión. Y aquí, ¿cómo puedo dirigir la decisión? Yo puedo hacer que la persona, si le pongo un piano, la gente quiera subir por la escalera de piano para ver cómo suena y que eso sea divertido. Nuevamente, la diversión es una de las formas en las que se pueden manejar estas heurísticas, entendiendo que dentro de todos esos estudios hemos encontrado que nuestro cerebro tiene sesgos. Sesgos son errores cognitivos, errores que nos llevan al tomar estas decisiones rápidas, que de alguna manera nos sirven para vivir. Necesitamos poder tomar decisiones rápidas. Algunas de esas decisiones rápidas las tomamos de manera sesgada, y eso nos puede perjudicar en nuestros procesos de aprendizaje, que las decisiones rápidas muchas veces están conectadas a las emociones. Por ejemplo, el sesgo de la confirmación, que dice que si yo escucho información que me hace sentir bien y que está de acuerdo con mis ideales, tiendo a replicarla y tiende a gustarme más y a reforzar mi sistema de creencias, y tiendo a evitar la información que demuestra posiciones contrarias, que es el sesgo que utilizan las redes sociales para mantenernos conectados. Nos generan cámaras de ecos que hacen que queramos seguir entrando a la red social porque el ambiente está construido de una manera en la que me siento cómodo en ese ambiente, ¿sí? Y eso es una forma de jugar con las heurísticas y los sesgos para transformar las conductas de las personas y enseñarles patrones de conductas. Nuevamente, muy exterior. Y ahora, un método que tiende a ser otra vez más interior, es el método persuasivo. El método persuasivo consiste en: yo no transformo las condiciones externas del mundo, yo transformo la forma en que las personas entienden ese mundo que ya existe. Que ese mundo que ya existe, yo no le encuentro valor ni significancia a ciertas cosas, y alguien me muestra que esas cosas sí tienen valor y tienen significancia. Entonces, y eso hace que yo cambie mis parámetros de pensamiento. Ese método persuasivo depende de que uno tenga una apertura de mente, y hay personas que tienen más apertura de mente que otras. Hay personas que tienden a tener formas de valoración mucho más cerradas y no se dejan convencer tan fácilmente. Cuando uno piensa en ventas,
eso es parte de lo que sucede con los procesos de ventas, que el vendedor empieza a buscar los puntos de persuasión que le permiten convencer a una persona de que algo que de pronto no necesitaba se ve genial, ¿sí? Y es a través de mostrarle el mundo de otra manera, a través de cambiarle la forma en que veía la realidad que ya estaba y que ya conocía. Y entonces este cuchillo, usted no se imagina lo que le hacía falta porque este cuchillo hace unas cosas que el otro no, y de alguna manera empieza a tratar de ponerme a jugar con la forma en la que yo entiendo el mundo, trata de persuadirme para que yo transforme mi sistema de valores de manera interna sin transformarme el mundo, no como la escalera donde yo transformé el mundo para cambiar mi forma de tomar decisiones. Aquí yo transformo la forma en que el cerebro procesa la información para que tome decisiones diferentes. Estos 6 métodos que existen desde hace muchísimo tiempo, todos existen desde hace mucho tiempo, digamos hay unos un poquito más sofisticados como el método de los sesgos, es mucho más moderno en términos de que esas investigaciones son más recientes, pero igual se hacía desde antes. El hecho de que hubiera una señal que dijera escaleras por acá o una señal que dijera no se suba al ascensor en caso de emergencia, eso utiliza el sistema de heurísticas. O en la ópera cuando a la gente le pagaban a gente para que empezara a aplaudir en ciertos momentos de la ópera para que todo el mundo aplaudiera. Esos son formas pre-teoría en las que estos métodos ya existían. Y entonces dentro de estos estilos de cambio, hay que verlos en dos ejes, en que algunos de ellos están orientados al humano y otros están orientados hacia el sistema. O cambio el sistema o cambio al humano. Y entonces piensen en esto, si yo les pusiera esta pregunta, vamos a hacer el primer round, el método conductual. Si yo les dijera está más orientado al humano, es más hacia arriba. Si está más orientado al sistema, es más hacia la derecha. Y esta barrera de la mitad es hacia arriba es más intrínseco, hacia abajo es más extrínseco el cambio. Si yo les preguntara si es la 1, la 2, la 3 o la 4, piensen dónde creen que estaría. Y entonces la respuesta sería acá. Aquí está el sistema de método de estos métodos más conductistas. Tiende a estar más orientado hacia el sistema sin dejar de estar orientado hacia el humano, pero a mí lo que me interesa es poner reglas que generen sistemas de premiación o de castigo que antes no existían. Yo diseño premios, diseño castigos y eso implica cambiar el sistema de alguna manera. No cambio a la persona no quiere hacerlo, lo castigo hasta que quiera hacerlo por miedo al castigo, pero no, el humano no cambió. Él tiene el mismo miedo al castigo que tenía antes, solo que ahora existe un estímulo adicional que tiene que evitar. Y esos métodos conductistas están muy basados en esos elementos más orientados hacia el sistema y mucho más extrínsecos. Ahora, el método de aprendizaje, ¿dónde estaría? 1, 2, 3 o 4. Entonces, método de aprendizaje, ¿dónde se encuentra? En el 1. ¿Por qué en el 1? Porque el método de aprendizaje, aunque trata de buscar cambiar al humano desde esta noción de seguridad, ¿sí? En general, nuestros sistemas de aprendizaje, más por diseño humano que por el método en sí mismo, están muy armados alrededor de la coerción. Muchas veces, tanto en empresas, en organizaciones, como en los colegios, las personas no entran a una clase porque quieren, sino entran porque les toca. Hay clases obligatorias de todo tipo. Si usted no ve este curso, no puede acceder a su trabajo. Si usted no pasa 10 materias, usted no puede acceder al siguiente nivel y no se puede graduar del colegio. Y todos esos elementos de coerción hacen que, aunque hay ciertas clases en el colegio que de pronto amo profundamente porque son las que me gusta, igual me toca ver clases que no. Y eso lleva a que el sistema de aprendizaje de todas formas esté muy modulado alrededor de métodos también muy extrínsecos. Y muchas veces estos sistemas de diseño más intrínseco no se ven manifestados en la clase porque nunca se han aprovechado de la manera correcta. Entonces tiende a estar más hacia abajo que hacia arriba. Algunos diseños son increíbles y uno ve un curso de liderazgo hecho por Disney y son unas cosas absolutamente asombrosas, muy armadas a la medida y es muy hacia lo intrínseco, pero al mismo tiempo uno puede ver unos cursos donde el curso es terrible y uno para verlo tiene que sufrir el curso y hacerlo por no recibir los castigos, por ejemplo. Ahora el método motivacional, ¿dónde está? 1, 2, 3 o 4. Claramente es un método intrínseco, pero está más orientado al sistema o más puramente orientado al humano o tiene elementos de orientación también hacia el sistema. Y el método motivacional, aunque es muy intrínseco, realmente es un 4.
¿Por qué? Porque la única forma de diseñar alrededor de la motivación es crear reglas que jueguen con esa motivación. Si a mí me motiva algo, yo cambio. Un sistema como Facebook es un sistema, es un set de reglas. Piensen en cómo Tinder transformó la forma en la que la gente encontraba pareja. Es un sistema de reglas diferente que cambia la forma en la que yo interactúo con la gente. Y antes de eso, WhatsApp hizo que las personas empezaran a interactuar con potenciales parejas románticas de maneras muy diferentes, porque estaba tratando de eliminar ciertos dolores motivacionales como la incertidumbre de si el otro me gusta o no me gusta, y entonces estos sistemas como Tinder, por ejemplo, eliminan un poco esa incertidumbre, y eso hace que efectivamente la gente transforme sus conductas, ¿sí? Pero en función de, primero hay que cambiar las reglas de juego. Ahora, el método sistémico estaría al otro lado. Es un método que es totalmente orientado al sistema. La pregunta es, ¿qué tan orientado al humano está? 1, 2, 3 o 4. Y ese está acá. Nuevamente, como el de aprendizaje, el método sistémico puede llegar a generar aprendizajes intrínsecos si el método sistémico efectivamente cambia positivamente la cultura. ¿Sí? En Bogotá, cuando se dieron todas las leyes sobre el no conducir embriagado, al comienzo hubo mucha resistencia porque se hizo a través de un sistema legal. Hubo un cambio sistémico con unas multas, además también tenía un elemento muy conductista, pero se cambia el sistema para que la gente transforme sus conductas de manera muy fuerte, poniendo unas multas muy altas por manejar embriagado. Y al comienzo eso se sentía supremamente externo y la resistencia al cambio fue fuerte, pero en la medida que las calles se volvieron más seguras y los hijos de las personas estaban en unos ambientes más seguros, y eso hizo que la gente empezara a sentir de manera intrínseca que realmente valía la pena, que en serio manejar embriagado era malo. ¿Sí? Y eso generó eventualmente una transformación cultural, pero el cambio se dio desde afuera, sigue siendo muy externo, y muchos de estos cambios no solucionan problemas humanos como este. Muchos de esos cambios sistémicos muchas veces están diseñados para manipular la conducta del humano sin resolverle realmente un problema motivacional al humano. Entonces, en ese sentido, ese cambio puramente sistémico que no está atado a las motivaciones tiende a ser menos orientado al humano. Después está el método persuasivo. ¿El método persuasivo dónde está? ¿Sí? Aquí los dos métodos conductuales están aquí abajo en últimas, están muy cerquita, ¿sí? Tienden a cambiar el sistema, no al individuo, etc. Pero el método persuasivo me interesa también verlo con calma. Es ¿dónde estaría 1, 2, 3 o 4? ¿Sí? Este suena que puede estar en muchos lugares de todas formas, ¿no? De todas formas, es el cuchillo nuevo, hay diseño detrás de estos sistemas de persuasión, pero en últimas, evidentemente, el método persuasivo se trata de transformar al humano. Quiero transformar al humano, quiero persuadirlo de que esto es chévere. No te gusta la matemática, venga, me siento con él y le muestro lo chévere de la matemática. Y es difícil que funcione. Nuevamente, depende de esa apertura de mente, y si una persona ya le tiene miedo, por ejemplo, a las matemáticas, no va a querer ser persuadido de que las matemáticas son chéveres. Toca hacerle primero un proceso de quitarle el miedo al individuo antes de poder hacer efectivamente un proceso de persuasión. Y eso hace que, al no existir esta relación sistémica, sino solamente está construido alrededor del humano, eso hace que el método para cada individuo a veces tenga que ser muy diferente, es muy complicado de manejar. En general, ¿qué pasa? Que todos los cambios, cualquier cambio humano, es susceptible a volver a cambiar en el futuro. No hay, si a mí me pudieron transformar en un momento en el tiempo, significa que me pueden volver a transformar en el futuro. Hay transformaciones que pueden ser de muy largo aliento, otras que no lo son tanto, y tienen una dependencia, ¿sí? Está la dependencia emocional o la dependencia sistémica. Es si cambian la forma en que yo me emociono alrededor de ciertas motivaciones o ciertos valores, si cambia ese sistema emocional, yo como individuo cambio, y entonces las cosas ya no me motivan como antes. ¿Sí? Si ya la hiperconectividad que existía al comienzo, cuando empezó a existir Facebook, ya no se necesita tanto porque ahora hay 30 redes sociales, de pronto ya no me interesa tanto entrar a Facebook porque ya mi emotividad cambió. Pero abajo hay una dependencia sistémica muy fuerte, y es si el sistema se transforma, nuevamente puedo perder la conducta. Si hay cambios, empieza a haber cambios en el sistema, hay cambios en la conducta, con además el problema de que cualquier cambio
emocional puede llegar a hacer que yo interactúe con un sistema también de manera diferente. Entonces es complejo, es un sistema complejo, no existe transformación cultural permanente, pero en procesos de aprendizaje yo lo que quiero generalmente es que mi usuario reconozca cosas que antes no podía reconocer, patrones diferentes, sistemas de interactuar con el mundo distintos, ¿sí? Y en ese sentido, si yo quiero armar un sistema de cambio basado en un proceso de aprendizaje y quiero hablar de gamificación, ¿dónde estaría yo? ¿Cuál sería el sistema? ¿Dónde estaría gamificación en estos sistemas? Y entonces la respuesta es dividamos el plano en dos. Si estamos hacia la derecha y hacia arriba, estamos hablando de gamificación significativa. Estamos tratando de modificar el sistema en función de tratar de nutrir los motivadores humanos. ¿Qué es lo que le gusta y qué es lo que le duele a un individuo alrededor de una clase particular, un tema particular, unos conceptos particulares, una forma distinta de hacer las cosas, ¿sí? Si yo entiendo que hay detrás de eso, efectivamente gamificación puede ayudar a la transformación desde un ámbito significativo donde el jugador debería sentirse agradecido con el juego porque el juego es un servicio que va en función del jugador, no al revés. Mientras que cuando yo me voy hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? En general lo que sucede es que el sistema tiende a ser mucho más extrínseco, ¿sí? Entre más abajo tiende a ser más extrínseco, yo tiendo a olvidarme más del ser humano, cambiar más el sistema de información, el ser humano cambia menos y eso quiere decir que si yo quito el juego, la conducta desaparece, ¿sí? Piensen en un sistema educativo tradicional. ¿Qué pasa si yo hoy quito las notas? Inmediatamente la transformación de trabajo con los estudiantes va a ser muy complicada y no imposible, pero va a ser muy complicada porque en este momento los estudiantes están jugando el juego de la educación en función de la nota hasta cierto punto. Es el requisito que yo necesito para graduarme y ante esa condición particular, pues, ¿qué puedo hacer yo como diseñador? Porque nuevamente, ese es el problema del premio. En el momento en que yo quito el premio o el castigo, porque la nota tiene esa doble función, un 2 es un castigo, un 5 es un premio, pero entonces el momento en que yo quito la nota, ¿qué sucede con mi jugador? Que de pronto me dice, y entonces yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Si yo lo estaba haciendo por la nota, pues ya no tengo que hacerlo, no lo quiero hacer, ¿sí? Estaba haciendo todas mis tareas, me quitaron la nota por las tareas. Ah, no, pues ya ahora ¿para qué hago tareas? ¿Sí? Porque de alguna forma me condicionaron a que esas eran las reglas del juego. Y gamificación conductual funciona a través de sistemas de recompensas y de premios que tienen el mismo efecto. Si yo quito el juego, la gente deja de jugarlo. Si a mí no me importa que lo dejen de jugar, no hay problema. Si a mí me interesa que lo jueguen, ¿sí? Y que traten de jugarlo, los premios y las recompensas en el corto plazo particularmente, en sistemas contenidos de corto plazo, puede llegar a funcionar más o menos bien, ¿sí? Pero si yo quiero generar una transformación significativa en el individuo, yo no puedo partir de ese tipo de diseños. Yo tengo que ir un poco más allá. Y entonces, si ustedes piensan en ejemplos, piensen en Waze, ¿sí? Waze tiene los dos lados, ¿sí? Y el lado de abajo a la izquierda es el que más les ha fallado y el que han ido quitando poco a poco. El lado en el que cada vez que alguien hacía alguna sugerencia social, le daban puntos y cambiaba su ranking y ganaba muñequitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento en que los usuarios dejaron de sentir dopamina por ese estímulo, en que se cansaron de jugar ese juego, extinguieron su conducta, dejaron de hacer comentarios sociales dentro de la plataforma, ¿sí? Porque era por los puntos que lo estaban haciendo. Las personas que lo seguían haciendo intrínsecamente por ayudar a otros siguieron utilizando todos sus sistemas de reporte social, pero el resto de las personas dejaron de hacerlo, ¿sí? Pero ¿por qué la gente sigue utilizando Waze? Waze la gente lo sigue utilizando porque las tomas de decisión, los sistemas de retroalimentación, el modelo de la interfaz, todo de todas formas tiene unos sistemas que están claramente anclados en un modelo lúdico, ¿sí? Que está resolviendo motivaciones más profundas. Es significativo para el usuario porque le reduce cargas cognitivas de decisión, le permite efectivamente a veces tomar decisiones entre me meto al trancón o no me meto al trancón, entre dos rutas que son muy parecidas puedo llegar a tomar alguna decisión estratégica, puedo decir no creerle a Waze, ¿sí? Y ese poder de decisión es importante. ¿Cuánto tiempo va a durar en el tráfico? Todo eso es lo que hace a un buen proyecto de gamificación. Y en ese sentido, lo más importante es entender que gamificación no es esto. No es puntos, medallas, tablas de líderes, barras de progreso, trucos conductuales. Eso no es
gamificación entendido como lo entendemos en BEM, entendido como lo entendemos en el modelo de gamificación que yo desarrollé, ¿sí? Y que desarrollé de la mano de mi hermana, que tiene un doctorado en desarrollo humano. Yo soy diseñador de juegos y armamos este proceso en conjunto tratando de entender efectivamente cómo hacer un sistema de motivación que no partiera de las teorías equivocadas de motivación humana que se han estudiado y que se han encontrado todo tipo de problemas alrededor de este tipo de sistemas de motivación. Entonces, si sencillamente yo voy a empezar a armar sistemas educativos donde yo voy a premiar por consumir contenido, pues en el momento en que ya el premio no me importa, dejo de consumir contenido. Es mucho más difícil. Y ese tipo de repetición, el cerebro va a generar resistencia a esa repetición, cada vez voy a generar menos dopamina hasta el punto en que esos puntos ya no me interesan. ¿Qué es lo que pasa con todos estos juegos casuales? Que la gente cuando sale de estos juegos generalmente sale fatigada de trabajar por el juego, no emocionada como cuando uno juega un juego AAA que utiliza más el modelo significativo. Entonces, lo más importante es entender, si yo quiero ser un muy buen gamificador, tengo que leer mucho. Y tengo que leer mucho de muchas cosas. En la medida que lea más de todas estas cosas, voy a poder hacer mejores sistemas de gamificación. No tengo que ser experto en todo esto para empezar a gamificar. Yo puedo saber algunos elementos básicos y probar y testear, porque los diseñadores de juegos aprendieron a partir de la prueba y el error. Así es como los diseñadores de juegos han aprendido de todo esto, no necesariamente estudiándolo. Que algunos lo estudiamos por gusto, no es necesario, pero sí hay que enfrentarse de todas formas a paradigmas mucho más sofisticados que sencillamente demos puntos y premiemos. ¿Qué tipo de cosas pueden empezar a mirar? ¿Qué hay alrededor de un juego? Están semióticas, la forma en que yo le doy valor y le doy significado a la información que yo muestro en mi pantalla. Teorías de motivación, especialmente teorías centradas en motivación intrínseca, como la teoría de autodeterminación humana, la teoría de flujo, la teoría de meta y logro. Todas estas teorías, la expectativa y valor, todas estas teorías están construidas para tratar de entender efectivamente la motivación del ser humano de maneras diferentes a sencillamente las ciencias conductuales. Pero igual están las ciencias conductuales, hay que conocerlas porque nuestro cerebro toma decisiones a través de ciertos patrones y en la medida que yo entiendo esos patrones puedo ayudarle al cerebro a tomar mejores decisiones en el juego eventualmente o aprovechar las malas decisiones del jugador para enseñarle algo, aprovechar esos sesgos para hacerlo equivocarse, para aprenderle a aprender algo. Está la neurociencia. Si yo solamente hablo de dopamina, no voy a poder saber hacer buenos sistemas de gamificación. Yo tengo que entender de dopamina, puedo entender de oxitocina, entender que hay redes neuronales como el DMN y el TPN que funcionan a través de niveles energéticos diferentes y que utilizan gastos energéticos diferentes y que unos tienen barreras que otros no. ¿Sí? Todo eso ayuda efectivamente a entender esto. Entender que la motivación, la atención y la emoción están íntimamente ligados y que entender teorías de atención como que es la atención de control ejecutivo o la atención de arriba abajo o capturadores de atención y la atención impulsiva o la atención de abajo arriba. Entender eso también cómo funciona es muy importante para saber yo cómo trato de mantener la atención de las personas que me miran, porque eso no es fácil, ¿no? Especialmente si estoy viendo una pantalla, yo cómo capturo la atención a diferentes sistemas de información. Si yo muevo el mouse, este tipo de cosas hacen que el ojo lo persiga, ¿sí? Y en un modelo más audiovisual y multimediático es más fácil enganchar todos los sentidos dentro del sistema y eso hace que sea más fácil el aprendizaje. Teorías cognitivas, por ejemplo, la sobrecarga cognitiva, cómo afecta el proceso de aprendizaje o el disfrute de la toma de decisiones. Si yo lanzo 100 dados de 6 y le digo a un jugador que tome una decisión sobre eso, el jugador no va a querer jugar el juego, no tiene la capacidad cognitiva para entender el juego. Entonces, como yo parto la información y lo voy entrenando cada vez a entender elementos cognitivos más complicados y más sofisticados. Infoingeniería, un juego es ingeniería de la información. Un juego es saber qué interfaz muestro cuándo un jugador necesita un dato, cuándo un jugador necesita saber que ganó 2 puntos, cómo hago para que brille un pedazo de la interfaz para que efectivamente el jugador ponga la atención ahí y eso qué significa en términos de la información, cómo fluye una regla es un sistema de infoingeniería. Un jugador no puede ganar puntos a menos de que participe en el juego entre las 8 y las 9 de la mañana. Eso es información y eso es ingeniería de la información porque yo estoy controlándola a través del diseño.
Y diseño sistémico. Diseño sistémico implica, por ejemplo, teoría de caos, ¿sí? Cuando yo necesito cuando tengo un sistema muy complejo, la retroalimentación inmediata no me funciona, porque en un sistema complejo yo no puedo recibir retroalimentación inmediata. Es lo que nos pasa en el mundo real. Pero en sistemas simples, la retroalimentación inmediata funciona perfectamente. Que a mí me digan, lo hiciste bien, lo hiciste mal, lo hiciste bien, lo hiciste mal, lo hiciste bien, lo hiciste mal, lo hiciste bien, 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 mal, mal, y yo lo pueda medir. En un sistema simple, eso funciona perfectamente. En una prueba sencilla donde yo tengo todas las variables, bien, pero en un sistema caótico donde yo tengo a 200 humanos haciendo cosas en simultánea, ahí ya no puedo saber si lo estoy haciendo bien o mal de esa manera tan sencilla. Necesito sistemas de información que me muestren el detalle, el nuance, los grises, la escala de grises. Es mucho más complejo que eso, y mi juego no puede generar tanta restricción porque puede generar conductas emergentes. Todo esto, ¿qué es lo que hace que esto sea gamificación? Que en el centro está los paradigmas de diseño de juegos. Y eso es gamificar. Desde el modelo BEM, eso es gamificar. Es entender que todas estas otras teorías están girando alrededor de paradigmas de diseño de juegos. Y que los juegos son sistemas no familiares, ¿sí? Sistemas lógicos pero no familiares, estructuras de información, estructuras de reglas y condiciones que no están asociados con la forma en que naturalmente funciona el mundo. Son diseños humanos que están construidos particularmente para el goce del ser humano. Llámenlo diversión o no. Algunos juegos a veces ni siquiera se sienten divertidos. Algunos juegos generan mucha fricción social y pelea, pero la gente sigue volviendo a esos juegos. ¿Por qué? ¿Sí? Un juego como fútbol americano, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay detrás de esos juegos? Y eso es lo que debe estudiar gamificación, y eso es lo que uno quiere tratar de sacar en un proceso de gamificación bien hecho. Es ese goce a través de jugar con las reglas y cambiarlas, y mirar qué pasa si yo pongo esta regla o la quito, ¿sí? Y armar reglas sofisticadas que interconecten sistemas, niveles de consecuencia y causa que ya no son tan directos, que hacer algo me da algo bueno y algo malo, y entonces cómo me siento. El diseño de juegos finalmente estudia eso y lo plasma de manera aplicable en el mundo real. Y eso es lo que gamificación le puede traer al mundo, es entender cómo todos estos elementos pueden utilizarse para diseñar objetos no lúdicos o contextos no lúdicos, servicios, productos no lúdicos, y cómo esto los puede enriquecer, cómo puede enriquecer el diseño de un aula de clase, cómo puede enriquecer el diseño de un aplicativo. Eso es, en últimas, hacer un buen proceso de gamificación. Y con esto vamos a dejar cargando para que después puedan ver el siguiente video. Me interesa que les quede un tip fundamental, ¿sí? Y es que estamos hablando de transformación del ser humano y estamos hablando de todos estos elementos y todos estos temas. Hay que pensar que tanto el sistema debe pensarse en el humano cuando yo lo diseño, entendiendo que el humano también responde al sistema, que el humano es parte del sistema. Y que por eso BEM, para finalizar, ¿qué es lo que significa BEM? BEM significan tres cosas. La B significa behavioral, conductual. El primer indicador de un buen juego es que efectivamente las conductas que emergen y las decisiones que emergen del juego están armadas dentro de un espectro controlable, no manipulado, pero sí controlable. Yo quiero evitar que ciertas conductas se den, yo puedo poner reglas que hagan que no se den esas conductas. En fútbol, yo no quiero que la gente sea agresiva, entonces está la tarjeta amarilla, la tarjeta roja y el pito del árbitro, ¿sí? Y yo estoy de alguna manera, sabiendo que esa conducta emergente se puede dar, la estoy regulando para que no sea la conducta predominante dentro del juego, ¿sí? Yo tengo que de alguna forma hacer predicción de mi sistema qué tipo de conductas puede generar. Si yo no soy capaz de hacer eso, si yo al poner puntos no soy capaz de ver esos puntos, qué tipo de incidencia, qué tipo de estrategias pueden tener mis jugadores, puedo estarme equivocando. Hay un efecto que se llama el efecto Cobra, que les recomiendo busquen en Google, que es el efecto Cobra, y diviértanse efectivamente, porque es el error típico humano cuando uno pone incentivos, que cree que el incentivo está movilizando ciertas estrategias cuando realmente está movilizando otras y optimizando cosas diferentes. Entonces esa parte es fundamental, hay que ser muy cuidadosos con esta parte. La segunda es la experiencial, y es que yo puedo hacer sistemas absolutamente conductistas que dañan la experiencia, ¿sí? Una persona adicta es una persona que no está disfrutando lo que está pasando, ¿sí? Una persona adicta se siente sin control. Yo no quiero que mi juego sea adictivo.
ni siquiera muchas veces que genere compulsión. La compulsión es también muy problemática. Yo quiero que sea una experiencia muy positiva para mi jugador. Y en ese sentido, el arte del juego, la forma en que se estructuran las reglas, la forma en que los jugadores interactúan entre ellos alrededor del juego, todo eso funciona para optimizar la experiencia. Pero no solo eso, temas como la dificultad, la relación entre dificultad y habilidad. La frase optimización de la experiencia viene de la teoría de flujo de Csikszentmihalyi, que precisamente habla de la relación entre habilidad y dificultad para que uno entre en estado de flujo. En español yo diría que esa teoría debería llamarse la teoría de la zona. En español sería como entrar en la zona, ¿sí? Ese momento en el que el tiempo, el espacio desaparece como concepto y estoy tan inmerso que no quiero que me saquen de ahí. Y eso es optimización de la experiencia y eso no se logra a través de premios. Se logra a través de sistemas de retroalimentación, de otro tipo de cosas mucho más complejas y de manejo de la habilidad y la dificultad, por ejemplo. Y el tercer parámetro detrás de BEM que es fundamental para hacer un buen sistema de gamificación desde esta modalidad es lo significativo, lo meaningful. Lo significativo entiende que el jugador es el centro del diseño. Que eso no quiere decir que el diseñador deba venderse ante el jugador. Son dos agendas diferentes. Es un juego asimétrico donde alguien quiere una cosa, el otro quiere otra, pero tengo que hacer un juego que haga que las dos partes queden contentas. Es un proceso de negociación entre el diseñador y la agenda del diseñador y el jugador y su propia agenda. Y entender que esas dos agendas no necesariamente son la misma. Y que yo para entrar a un sistema, yo quiero que un jugador salga más sabio de lo que entró. ¿Sí? Si sale de mi juego, yo quiero que haya aprendido algo. Eso es lo fundamental, no que haya hecho algo, que haya aprendido algo. Eso es lo que hace que un sistema sea significativo. Y en ese sentido los juegos son optimizadores de aprendizaje. Yo quiero hablar de ciclos de retroalimentación y entender un jugador cómo aprende, cómo funcionan esos ciclos para mantenerme enganchado y cómo me pone feliz en el momento en que yo aprendo. Y eso es lo que logra la M de significativo en este modelo. Y con eso, entonces, dejar el cliffhanger, ¿no? El siguiente video es entender cómo puedo yo hacer un diseño basado en el humano. ¿Cómo puedo yo efectivamente entender que si tengo que diseñar un sistema fundamentado en el humano para que sea significativo, optimización de experiencia y manejo conductual, desde dónde puedo partir? Entonces, si esto les parece interesante, nos vemos en el próximo video.